ya entonces entrar al consejo de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Vaya a Gálatas capítulo 1, allí donde tuvieron la lectura, Gálatas capítulo 1. Versículos 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. ¿Lo tiene? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por la vida, por la salud. A ti, Dios mío, sea la honra y la gloria, que eres digno de suprema alabanza. Que solo tú eres Dios, Señor, el único y sabio Dios. Y sea la honra, Señor. Dios mío, nos disponemos a someternos al consejo de tu palabra. Perdona nuestras faltas, todo pecado. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir, perfeccionar la santidad en tu temor, Señor. De manera que cada día podamos vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese Evangelio, que ciertamente tenemos muchas faltas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que en esta iglesia, Señor, podamos tener siempre la guía y la dirección conforme tu palabra, Señor. Que ella sea la que nos guíe, la que nos dirija, para actuar así, poder seguir tu voluntad y agradarte. Señor, bendice este grupo de hermanos. Gracias porque está la mayoría. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que me ayude, me use. No quiero ser yo el que hable ideas, por lo que creo, sino que sea, Señor, tu Santo Espíritu, para que de verdad tu iglesia, Señor, pueda ser edificada. Edifica, Señor, tu pueblo. Bendice tu obra en el pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes bajo el tema el Evangelio de Jesucristo. Quizás para muchos de ustedes ya sea de su conocimiento, quizás ya sea algo que ustedes ya saben, quizás sea un tema de su dominio, quizás sea un tema en el cual usted piensa y medita. Pero vamos a ver acá que en la lectura de los Gálatas, el apóstol Pablo estaba enfrentando ciertos problemas que tenía con las iglesias allí. Y que aunque esto se dio hace tiempo, no obstante, hermanos, sigue siendo algo vívido en el presente, ya que se presentan otros evangelios contemporáneos. Entonces quiero hablarles sobre el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, quien fundó esta iglesia en esta región de Galacia, en uno de sus viajes, él llegó predicando el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de salvación. Pero vemos que tiempo después, estas iglesias se habían infiltrado unas corrientes
se habían infiltrado gente, judaizantes, que querían pervertir el evangelio de Dios, no como el apóstol Pablo se lo había enseñado a ellos, porque ellos decían ahora, está bien, eres cristiano, pero la ley de Moisés también. Eres cristiano, pero tienes que circuncidar. Eres cristiano, pero la ley. Si querían regresar a aquellos antiguos ritos, querían regresar a aquella antigua senda, aquellas cosas que eran solamente sombras de lo que había de venir, de lo que ya estaba, de lo que muchos estaban gozando ya. Pero esta gente, estos judaizantes, no querían dar su brazo a torcer, querían siempre tener el protagonismo, querían estar allí al frente de la situación, querían ser ellos los que querían dictar las normas y querían decir cómo se debían hacer las cosas. Pero el apóstol Pablo entonces tuvo que escribir esta carta. Y por lo menos hay 3 motivos. El primero fue para defender su apostolado, ya que había quienes negaban que verdaderamente era un apóstol de Dios. Y por eso en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo, ¿verdad? Como siempre en sus cartas, habitualmente inicia con salutaciones, inicia saludando a los hermanos, a las iglesias y presentándose a sí mismo como un enviado de Dios. Esa era siempre su firma en sus cartas. Otro motivo que podemos decir por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta fue para confrontar aquellos problemas o aquellas herejías que se estaban dando dentro de la iglesia de los Gálatas, ya que se quería pervertir el evangelio de Jesucristo. Y él, asombrado, dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No aquel evangelio por el cual ellos habían sido salvos, sino otro evangelio. Un evangelio inflamado, un evangelio pervertido en el cual no era la esencia cuando le fueron enseñados. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que escribirles. Y, como decía anteriormente, esto ocurrió hace tiempo, pero hoy también podemos ver que hay otro evangelio. Contemporáneamente hay otros evangelios. Y no el evangelio de la Biblia, no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la prueba del evangelio es la gracia de Dios. Si el mensaje excluye la gracia o la mezcla con la ley como medio de justificación o santificación, o niega el hecho o la culpa del pecado, lo cual es lo único que da a la gracia ocasión, oportunidad de actuar, entonces es otro evangelio. Ya la fórmula había sido alterada, ya no era gracia, ya no era solamente la gracia de Dios, sino que habían metido otras cosas. Los ritos antiguos, los ritos de Moisés y la circuncisión y todas aquellas cosas terrenales y carnales. Pero gracias a Dios que, usando el apóstol Pablo, escribió para decir que lo que estaba pasando no era correcto y definir así cuál era el evangelio correcto, cuál era el evangelio por el cual ellos habían sido salvos. En primer lugar, hermanos, quiero tratar de dar una definición de lo que es el evangelio de Jesucristo. Pero primero quiero decirles lo que no es el evangelio. Lo que no es el evangelio. El evangelio no es un mensaje solo de amor. El evangelio no es solamente un mensaje solo de amor. Dios es amor, es la idea popular de que está en la mente de las personas. Y
Y esto viene a ser lógico porque no les conviene el Dios de la Biblia, no les conviene el Dios santo, no les conviene el Dios justo, porque de otra manera no pudieran seguir viviendo de la manera licenciosa y permisiva que viven. Un evangelio de solo amor no es el evangelio bíblico. El evangelio no es solo amor. Dios no otorga el perdón de pecados en base al amor solamente. Dios no otorga el perdón de pecados en base al amor solamente. ¿Por qué? ¿Dónde queda su justicia? ¿Dónde queda su santidad? Dios, por ser amor, no puede decir, a este pecador lo voy a salvar. Me da pesar porque yo soy amor y no quiero que vaya al infierno. Pero se haría un autoagravio. ¿Y dónde está su justicia? Si Él es Dios justo, tendría que castigar a ese pecador. ¿Dónde está su santidad? Tiene que estar en una completa armonía. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha y su santidad tiene que ser honrada. De otra manera no hay perdón para el culpable. Dios es amor, es el escudo que usan las personas para vivir como quieren, sin Dios y sin responsabilidad. Es decir, Dios es amor, entonces yo voy a hacer lo que quiera, voy a portar mal, no importa. Dios es amor, Dios me ama como soy, y de ahí no importa. Ese es el evangelio que se vive en nuestros días. Ese evangelio que no es bíblico, solamente presenta una parte de la verdad. Porque ciertamente sí, Dios es amor, pero no solamente Dios es amor. Entonces, el evangelio no es solamente un mensaje de amor. El evangelio no es el llamado al evangelio de la prosperidad. El llamado evangelio de la prosperidad es un intento diabólico y pervertido por obtener el favor de Dios, por obtener más bien beneficios y bendiciones y cosas terrenales, pero no busca la salvación del hombre, sino que busca solamente una breve ilusión de bienestar, porque solamente quiere resolver el momento y seguir su vida como antes. No es ese el evangelio de Jesucristo. El evangelio no es el llamado, el de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es otro evangelio, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pues no salva, antes bien pierde las almas de los que piensan que pueden comprar el don de Dios. Y el apóstol Pablo enfrentaba una situación diferente con un hombre llamado Simón, ya en Hechos capítulo 8. Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se puede comprar a Dios, no se puede comprar las bendiciones de Dios. Dios no acepta soborno, Dios es santo y justo, y lo que el hombre tiene de Dios es porque solamente es por su gracia y porque Él lo ha dado para su propósito. Hermanos, no podemos comprar, es decir, yo traigo esto, voy a pactar. Eso es algo popular en muchas iglesias. No es el evangelio, no es el evangelio de Jesucristo. No se puede comprar el don de Dios. El evangelio, hermanos, tampoco es el evangelio contemporáneo. Este evangelio diferente, este evangelio superficial que se vive hoy día, no es el de la Biblia, es otro evangelio. Este evangelio está lleno de cosas que la Biblia no enseña. Este evangelio pervierte las personas, las aparta, las desvía del propósito por el cual cuando se predica el evangelio, las personas podrían ser salvas. Pero en este evangelio contemporáneo no es así. Podemos ver iglesias llenas de locuras, llenas de cosas
totalmente antibíblicas, haciendo ritos, haciendo cosas, literalmente, hermanos, haciendo payasadas y vistiéndose como payasos, cosas llenas de baile y sensualismo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Este evangelio diluido en el que te promete salvación a un costo bajo. ¿Eres pecador? Sí. Si mueres ahorita, ¿vas al infierno? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Ya saben, bebé. Repite conmigo esta oración. Y eso es después, lo declaran justo, lo declaran salvo. Y no es así, porque no ha habido un cambio en esa persona. Estuvimos viendo en el tema anterior cómo es alguien que verdaderamente es salvo, porque ha nacido de nuevo, porque ha habido un cambio en su vida, porque ahora ama a Dios, hermanos, es una nueva criatura, es una nueva criatura. Mire, porque no es el evangelio, tampoco es el evangelio, es cosa de hombres. El evangelio no es cosa de hombres, no fue inventado por los hombres. Jamás se hubiese podido concebir en la mente del hombre caído una salvación tan grande como la que Dios ideó para salvar al hombre pecador. Mire el verso 11 y 12, de allí del capítulo 1, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tampoco fue cosa de Pablo, de un hombre estudiado de la Biblia, de un hombre que leía y entonces podía hacer su propio estudio y lo sistematizó y ya lo inventó y lo puso. No, ese evangelio eterno que estuvo en otros tiempos era un misterio que estuvo oculto en épocas pasadas, pero que ahora había sido revelado. Ese bendito evangelio que lleva una salvación tan grande no es cosa de hombre. El evangelio es de Dios. El evangelio viene de Dios y son las buenas nuevas de salvación para el hombre. Entonces, lo que no es el evangelio no es un mensaje solamente, solo de amor, no es el llamado evangelio de la prosperidad, no es el evangelio contemporáneo, el evangelio no es cosa de hombre. Ahora, permítame decirle lo que sí es el evangelio. El evangelio, es un término que aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento como sustantivo y verbo, proviene de las palabras griegas evangelion y evangelizo. Literalmente significa buenas nuevas, buenas noticias. Tiene un trasfondo también antiguo testamentario, en el que un hombre corría y daba un anuncio. Podría ser el anuncio de cómo iba la guerra, si iban perdiendo o si iban ganando. Y ese hombre daba ese evangelio, esas buenas noticias. Isaías, ¿verdad? Creo que es el que dice de que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, salvación del bien. Entonces, lo que sí es el evangelio, hermanos, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18 dice el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. A los que se pierden es locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. Para los griegos, el evangelio era una locura. Es decir, de que Dios, una deidad, se iba a encarnar e iba a morir por su pueblo. Para ellos era locura, y para los judíos dice que era tropezadero, pues no iba conforme sus planes
no era conforme al modelo de Mesías que ellos esperaban. Pero el apóstol afirma de lo que para mientras algunos es locura, pues no lo entienden. Para nosotros, dice, es poder de Dios, no lo entienden porque se ha de discernir espiritualmente. El Evangelio es poder de Dios, Romanos 1:16. También dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, el apóstol Pablo podía dar ese gran testimonio de que no se avergonzaba del Evangelio, pues era aquello que lo había salvado, era aquello que lo había transformado su vida, era aquel Evangelio, aquella buena noticia de que él iba por el camino incorrecto, de que él iba por el camino de perdición, pero fue encontrado y fue salvo para la honra y gloria de Dios. El Evangelio también es un mandato. El Evangelio también es un mandato. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es un mandato, pero también dice algo similar, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, que les dice: arrepiéntete, arrepiéntete, eres pecador? No hay otra manera de salvación, solamente en Cristo. Y si no van por ese camino, el único camino, no hay otro medio de salvación. También allá en 2 de Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra manera, solamente por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo, hermanos, también es aquel que confronta el pecado y al pecador. El Evangelio de Cristo es aquel que confronta el pecado y al pecador. También otra frase popular: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. No encontramos en la Biblia esa frase, pero encontramos allá en Salmos 7:11 de que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Encontramos en Juan que dice de que el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el Evangelio verdadero confronta el pecado, pero también al pecador. Confronta objetivamente a la persona que es el culpable, pero también subjetivamente al pecado, que verdad lo hace estar en esa condición a esa persona. El Evangelio de Jesucristo confronta el pecado del pecador, no lo aprueba, no lo tolera, no lo suaviza. Va a la raíz del problema. El problema es que el hombre es pecador por naturaleza y por elección. Hermanos, en una iglesia donde se dice que se predica el Evangelio, pero no se está confrontando el pecado ni al pecador, no es bíblico. No es sano estar allí, se está perdiendo. ¿Por qué? Le están robando su pecado, le están tolerando que puede vivir como quiere. Y no es así el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es santo. Es santo, es una vida de santidad, de apartarse. Ese es el fin, la santidad, de apartarse del mal. El Evangelio, el verdadero Evangelio, no solo te dice que estás mal, sino que también te enseña las consecuencias de tu pecado y de tu mal camino por la vida completa de rebeldía contra Dios. No es de que está bien, hoy pecaste, pero ya pasó, quedó en el pasado. No. Todos esos pecados
Están ahí en tu cuenta. Están en la cuenta de la persona. Están en la cuenta. Bien dice la Biblia que el pecado de cada uno lo va a alcanzar. No en esta vida, en la otra. Así que de uno u otra manera, en este tiempo o en el otro, lo va a alcanzar. Aparte de que está viviendo bajo la ira de Dios. Aquella persona que no se arrepiente de sus pecados. También, hermanos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. Como les decía, no es solamente amor. Te perdono y tu pecado y la ofensa contra Dios y la rebeldía contra Dios, no importa que algo. No. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y la manera de cómo el hombre puede ser salvo a través de la obra de Jesucristo, a través de su obra expiatoria y de sustitución, y de que al lograr Cristo una salvación tan grande ahora se la puede dar al pecador como un regalo. Se la puede cargar a su cuenta, lo que se llama teológicamente la imputación de la justicia. Romanos 1:17. Allí literalmente dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Pero aquellos hombres, aquellos que querían pervertir el Evangelio de Jesucristo, que estaban añadiendo otras cosas, la palabra de Dios. Y entonces no podían ser salvos de ninguna manera. Porque dice allá en Romanos 3:21-23, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquellos decían, no, tienen que guardar la circuncisión. Tienen que guardar el sábado todavía. El sábado es sagrado, no se puede tocar. Querían añadir al evangelio verdadero estas cosas terrenas, estas cosas que eran solamente la sombra de lo perfecto. No es posible. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tuvo que escribir, ¿verdad? Para confrontar a esta gente, los judaizantes, a los legalistas, ellos que querían imponer cargas que ni ellos mismos podían llevar, pero querían imponérselas a otras personas. El Evangelio, hermanos, es un término tan amplio y tan usado en el Nuevo Testamento. Es rico las referencias. Se dice que el Evangelio es descrito como el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de paz, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gloria de Cristo. Y es descrito también como palabra de Dios. Es descrito también como palabra de Dios. Y entonces, hacemos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Será solamente ir a la iglesia y pertenecer a un grupo y que te digan evangélico? ¿Será que el verdadero evangelio es que te digan evangélico? Mire, 1 Corintios capítulo 15. 1-4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. El Evangelio, hermano, no es una cosa que se dio de la noche a la mañana.
Hay algo que se llama el protoevangelio, ya en Génesis 3:15, con ese primer anuncio de un Salvador. Desde allá, en aquellos primeros tiempos, ya se estaba desarrollando lo que ahora nosotros conocemos como el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Bien, ahí el apóstol Pablo dice que consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. No solamente en su encarnación, no solamente en su vida piadosa, pero principalmente en su muerte, sepultura y resurrección. Hermanos, la muerte de Jesucristo tuvo un objetivo muy específico: salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Será Israel? ¿Solamente Israel? No. Todos aquellos que fueron dados por el Padre al Hijo. Todos aquellos que fueron dados por el Padre al Hijo, entonces el Hijo dio su vida por ellos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y como aprendimos en el estudio anterior, hermanos, de que fuimos salvos de la pena y del castigo del pecado. Estamos siendo salvos del poder del pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero finalmente, un día vamos a ser libres de la presencia del pecado. Esa es la obra de Cristo. Allá en Tito dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por ese pueblo de que Cristo murió. Por ese pueblo. Allá en Juan 10 dice, habla de las ovejas del pueblo de Israel, pero también dice, también hay otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que ir, tengo que predicarles. Y fue por ellas, por quien murió. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Finalmente, Efesios 5:25 dice de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está claro. La muerte de Jesucristo, hermanos, fue objetiva, perseguía un propósito único: salvar a su pueblo de sus pecados. También la sepultura es importante. El cuerpo muerto de Jesús fue sepultado en aquel sepulcro nuevo, esperando el momento para resucitar de entre los muertos. En su muerte y sepultura también se cumplieron profecías acerca de él. Pues por medio de David dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se cumplió la promesa de que resucitó al tercer día. Hermanos, hablando de la resurrección es clave, muy importante. Las Escrituras nos dan un amplio testimonio de la resurrección de Jesús, cumpliendo así sus propias palabras y todo lo de que Él estaba escrito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La resurrección de Jesús es una de las doctrinas más importantes de las Escrituras y no podemos exagerar su importancia. Hermanos, si Jesús solamente se hubiese encarnado y si solamente hubiese vivido una vida perfecta, sin pecado, dice la Biblia, sin pecado, no hubo engaño en su boca, no cometió pecado, pero solamente hasta ahí, ¿quién podría ser salvo? Ninguno. Tuvo que morir. También murió, ofrenda perfecta y agradable a Dios. Fue acepta. Y si solo hubiese quedado ahí, faltaba algo. Y es la resurrección. Es la resurrección. Hermanos, de ella depende la fe del cristianismo. De tal manera que Pablo le dijo a los de Corintio 2 veces: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Allá en 1 Corintios 15, 14 al 16. Vana es vuestra fe y vana es nuestra predicación. Porque en eso se basaba la predicación del apóstol Pablo, en presentar a Cristo y a él dice crucificado. No meramente presentaba su vida perfecta. Sí,
defendía su deidad, pero a Cristo crucificado y a Él resucitado de entre los muertos. Y sigue diciendo, si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios y aún estáis en vuestros pecados. Pero porque no es así, Cristo resucitó, hemos sido libres del castigo y de la pena del pecado por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Hermanos, el cristianismo es la única religión en la que su fundador murió y resucitó. No hay otra religión que declare tales cosas, de que su fundador, todos murieron. ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está José Smith? ¿Dónde están los que se llaman pontífices, papas? ¿Dónde están todos aquellos fundadores de religiones? Están muertos y muy posiblemente en el infierno. Pero Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dios el Padre lo levantó con gran poder y gloria. Ningún otro se ha levantado de la tumba, solamente el Hijo de Dios que venció la muerte. Solamente Él. Solamente Él. Hermanos, allá en Romanos 4:25 hay un texto muy importante. Dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, sin resurrección no habría justificación, no habría perdón de pecado, no habría. Y porque esta ofrenda de su cuerpo y su sangre fue acepta, fue perfecta delante de Dios, entonces fue resucitado con gran poder y gloria. Tercer lugar y último. Entonces, ¿cuál es el fin o el propósito del Evangelio? ¿Será solamente entretener a las personas? ¿Armar algo así como un club? Y entonces los domingos por la tarde nos vemos allá y nos divertimos un rato. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál fue el fin por el cual Cristo mismo tuvo que bajar del cielo y sufrir y humillarse? Puede leer Filipenses 2 de cómo Él se humilló a lo sumo y se hizo hombre. Y no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Se humilló. ¿Cuál es el fin, el propósito? Salvar. 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 Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ese bendito evangelio que vino a nosotros con poder. Poder en el Espíritu Santo y santificación. Allá un texto muy claro, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese fue el objetivo. Salvar a su pueblo de sus pecados. Redimirlos de entre toda esa masa de humanidad perdida. Redimirlos. Hermanos, yo creo que no pensamos lo suficiente lo que significan esas palabras. De lo contrario, yo creo que nuestras vidas serían muy diferentes. Muy diferentes. Otro propósito del Evangelio. También el Evangelio es base de juicio. El Evangelio es base para el juicio de Dios. Allá Jesús en Juan 12:48 les dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, no va a haber ningún ser humano que esté delante de Dios y diga, yo no sabía. No me dijeron nada. Porque evidencias de Dios y de la gloria de Dios en todas partes. Creación. Todo lo que es la creación.
y el Evangelio que he predicado en todo el mundo. Romanos 2:16 también dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio, conforme a ese Evangelio. Y allá en Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Tenemos nuevamente la resurrección, una base importante, y el Evangelio para aquel juicio. Entonces, el propósito del Evangelio es salvar, es para juicio, y el Evangelio también es para la gloria de Dios. El Evangelio también es para la gloria de Dios. Mire lo que dice Efesios 1:6. Bien, todo el texto desde el 3 al 6 y termina: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En este capítulo 1 de Efesios 3 veces se dice, mire el verso 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hermanos, tanto los vasos de ira como los vasos de misericordia, ambos van a dar gloria a Dios. Unos porque se pierden y otros porque se salvan. Los que se salvan, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la santidad, van a ser magnificadas. Y en los que se pierden, su justicia. Su justicia. Así que, hermanos, como bien les dijo el otro día hermano Alejandro, sea por vida o por muerte, por salvación o perdición, todo ser humano va a honrar y glorificar a Dios. Sea para bien propio de la persona, ¿verdad? Para mal. Pero Dios siempre va a ser glorificado. Hermanos, el Evangelio es tema tan amplio y tan importante y vital. Y que no es solamente conceptos, no es solamente versículos de la Biblia, es práctico también. Una vida diaria, es una vida de compromiso, es una vida de responsabilidad, es una vida en santificación. Cada día perseverando, cada día buscando las cosas de Dios, cada día buscando su voluntad. Este es el Evangelio de Jesucristo. En pocas palabras, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Hermano, que Dios nos llene de su gracia y que Dios nos ayude a vivir en el Evangelio de Jesucristo. Bien, hermano, le damos gracias al hermano Mario que nos ayudó con este hermoso tema, porque